En el año 2009, en miles de millones de dólares, vemos por ejemplo que Chile en el año 2009, que fue uno de los años, no fue el año PIB, que no fue el 2007, esta renta estaba por el orden de casi 25 mil millones de dólares, casi 35 mil millones para Brasil y Australia 45 mil millones. Y como región, América Latina es donde ahí se compara con Asia del Este y con Norteamérica, que son otros destinos mineros. La barra verde muestra cómo las rentas del sector minero latinoamericano es donde más han explotado las rentas. Básicamente ha pasado de medio punto, un poco más de medio punto del PIB regional como promedio entre el periodo 90-2003 a casi cuadruplicarse a 2 puntos del PIB regional en el periodo 2004-2009, que son los 5. Entonces nosotros lo que vamos a hacer como ejercicio es comparar ese promedio de esos últimos 5 años del boom con el promedio anterior. Esa renta sectorial no solo esto es por países en América Latina, no solo subió en minería, que es la barra negra, sino también en hidrocarburos. Ahí vemos para distintos países. Pero la motivación fundamental es que el segundo periodo, que es el periodo del boom, tiene un carácter muy fundamentalmente, un salto muy característico. Bueno, estos son algunos de los resultados que se ven por país. Esa renta, por ejemplo, en el caso de Bolivia y Chile, se multiplica, bueno, en algunos países más que se triplica, es mucho más, el aumento es mucho más que en el sector hidrocarburo, y los ingresos fiscales por minería también se multiplican. Entonces, que desde la percepción de los países, uno ve lo siguiente: subió el precio, subieron las rentas, pero también nos subió lo que nos están pagando, ¿no? O sea, nos subieron lo que nos están pagando. Ahora, lo interesante, mucha gente dice, bueno, me quedo tranquilo porque la recaudación fiscal se multiplicó por 2, por 3, pero ¿qué porcentaje de la riqueza generada es eso? ¿Qué porcentaje? Bueno, vamos a los datos. Los países que estudiamos fueron Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala y algunos pequeños países donde hay minería incipiente, Guatemala y Honduras. Y voy a mostrar los datos por país para dar una visión y después lo vemos en la tabla. Aquí vemos los datos para Chile. Esto es impuestos, y esto en términos absolutos. En términos absolutos, la línea negra es la renta minera, y los 14 mil millones, la línea punteada, son los ingresos tributarios, y el impuesto específico declarado, que es el royalty, es la línea abajo. Entonces, lo que uno observa fundamentalmente es que la contribución del royalty es marginal. O sea, realmente en la mayoría de estos países, y sobre todo en Chile, el mecanismo fundamental de captación es el impuesto corporativo a la utilidad, ¿no? Y lo que hace el royalty es como equivalente a subir eso un poquitito. Si vemos como porcentaje lo que se captó, indudablemente es mucho más que en el periodo anterior. En el periodo anterior lo que uno ve es que está por debajo del 8% de la renta, ¿no? de la renta estimada por el Banco Mundial, y ahí pasa a un 35%. Ahora, si lo vemos visto como porcentaje de la renta económica, el total allá sería lo que capta Chile, digamos, como porcentaje de esa riqueza generada, ¿no? Y lo que vemos acá, ahí en el total, la línea punteada, es que se llega aproximadamente, hay un año PIB, pero el promedio era ahí como 35%, y una de las cosas que vemos es que, por ejemplo, la minería privada, como porcentaje de la renta total, generalmente ha significado siempre algo por debajo del 10%. Claro que sube allá, y fundamentalmente, para el caso del Estado chileno, Codelco es fundamental, porque Codelco es responsable de ese 35% como promedio. Codelco sería responsable como del 22%. Entonces, es algo paradójico que en el caso de Chile,
la empresa estatal, es por cierto la única empresa estatal minera de envergadura que tiene los países de la región, a partir de 1/3 de la producción genera 2/3 de la recaudación fiscal. Eso es una de las cosas digamos, interesantes y bueno, ahí se ve que en el periodo previo la contribución es menor. Vamos al caso de Perú. Aquí también en términos absolutos, la estimación del Banco como renta económica del sector llega en el año PIC 2007 a 12.000 millones y con un aporte fiscal de 3.500 millones y también el mismo efecto del royalty que está aquí abajo. Básicamente es marginal. Y la línea que está arriba es básicamente los ingresos tributarios totales. Lo que esto refiere, lo que esto nos dice es que la minería es muy importante para el fisco peruano, porque si estos son igual para el caso de Chile, lo que aporta la minería al total de ingresos fiscales es muy importante. Y si vamos en términos de porcentajes, vemos que en el caso de Perú se llega a una captación promedio en esos de 14.2% y 2.9% esto es como porcentaje de los ingresos de las rentas mineras totales. Y estos resultados yo no sé, nosotros no sabemos cómo interpretarlos, pero cuando hicimos el cociente entre el porcentaje que captaba Perú de esa renta económica total, para los datos que tuvimos del SUNAT y de estos del Banco Mundial nos daba que más bien era regresivo. O sea que a medida que avanzaba el boom, el fisco del Perú captaba menos, pasó o sea, iba descendiendo. O sea, esto es un comportamiento, no es el comportamiento deseable. Lo que uno quisiera es que en la medida en que el boom genera más utilidad, la apropiación del Estado es por lo menos proporcional. Para el caso de Guatemala, en Guatemala Guatemala no es un país minero, hay una mina, esto lo reflejan los datos de una mina de oro y plata Marlin. Vemos que, esto es en términos absolutos, vemos que dentro de este periodo de boom la rentabilidad privada, la apropiación privada ha sido enorme y estos países que son pequeños, donde hay minería incipiente, que tienen una institucionalidad débil, captan menos del 10% de la renta económica del sector. Esto es como porcentaje, aquí vemos que está siempre por debajo del 12% como promedio. Entonces, y lo mismo para Honduras. Entonces, uno de los mensajes interesantes acá fue que para los países chicos, como Honduras, Guatemala, donde hay minería incipiente, el boom de precios ha generado una rentabilidad privada impresionante y la captación del Estado ha estado por debajo del 13%. Para Perú y Chile, en el periodo de boom, ha estado a niveles de 30, 35, Colombia, y eso está más o menos en línea con lo que se podía dar un indicador de promedio internacional. Nosotros tratamos de buscar algún tipo de benchmark o referencia para ver, bueno, esto es bueno o es malo. Captar los regímenes tributarios de Perú y Chile en el boom captaron este porcentaje de renta aproximadamente 1/3, ¿no? Y vimos con datos de PricewaterhouseCoopers que las empresas mineras, las transnacionales mineras más grandes, en lo que ellos dicen que pagan, está implícito que básicamente es como un 33%, no de la utilidad, sino como del equivalente a renta. O sea, que lo que nos dirían estos datos es que a grosso modo Chile y Perú están captando más o menos lo que el promedio internacional apunta. Ese sería uno de los resultados. Y bueno, y estos países pequeños definitivamente tienen que pasar por un proceso digamos, la conclusión es que tienen que pasar por un proceso de fortalecimiento.
Ahora, la pregunta es, bueno, esto fue lo que se captó. ¿Es esto el nivel apropiado? ¿Es esto lo justo? Etcétera. ¿Qué se puede decir de eso? Yo aquí no traje los datos para el sector hidrocarburos. Nos hicimos el mismo ejercicio para los países exportadores de hidrocarburos. Lo que uno ve en el sector hidrocarburos es que el sector petrolero son comunes los contratos de riesgo que incorporan una escala creciente de participación del Estado en función de los precios internacionales. Y por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos, cuando viene el boom del precio del petróleo, aplican lo que se llama windfall taxes, ¿no? Que son impuestos extraordinarios que caen en el boom. Y eso es práctica común en el sector petrolero. Y por alguna razón, ejemplos que lo hicieron en la región, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Venezuela, Ecuador, en el sector petrolero, en contraste, los regímenes fiscales del sector minero, la incorporación de este tipo de instrumentos incipientes. Quizá uno de los ejemplos que nosotros